Buenos días. Bienvenido a su programa Radial Ánimo de este martes 8 de agosto del 2023. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde este país de Canadá. Esta mañana venimos muy contentos a nuestra conferencia de teología, en donde hoy vamos a platicar acerca de un tema que se llama la vergüenza o sentirse indigna. Nuestra cita bíblica de hoy es Romanos 8:1 y dice la palabra de Dios: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A todas las que hoy nos están escuchando, a todas las que nos van a escuchar, le damos la cordial bienvenida y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos ministre esta mañana, para que Él nos ayude y nos bendiga. Padre, te pedimos hoy que tu presencia, Señor, en nuestras vidas nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo glorifique a tu Hijo, Señor. Y gracias, Padre, por haber quitado nuestra vergüenza para que podamos hoy vivir en plenitud a tu lado, para que podamos caminar contigo libremente. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Romanos 8:1, vamos a entender que en el contexto de este texto, la verdad que el apóstol Pablo habla aquí, incluso antes, en los 7 versículos anteriores, nos habla de que la justificación es solamente por fe, con base a la gracia irresistible de Dios. Hablando de lo que leímos en cuanto a ninguna condenación, condenación es lo opuesto a justificación. Condenación se refiere a un veredicto de culpable y al castigo exigido por ese veredicto. El arrepentimiento verdadero te va a llevar a estar en Cristo Jesús y andar en su Espíritu, a vivir con esa gracia irresistible de Dios. Estar en Cristo, estimado auditorio, es estar unido a Él, permanecer en Él, y por eso es que siempre tenemos deseos de hablar de Jesús, de hablar de Dios, de orar, de leer, de creer y sobre todo de permanecer. Los que andan conforme a la carne, sin embargo, son los que viven con vergüenza, en pecado, con culpa, se sienten indignas de ser llamadas hijas de Dios, tienen su mente cautiva y entendemos que la culpa es una emoción que Dios da y que aparece cuando las equivocaciones y los errores de la mujer vienen a nuestra propia mente o se exponen en público. Y esto puede ser un recordatorio personal de nuestras propias limitaciones o de nuestra propia pecaminosidad. Como en el caso de Adán y Eva, ustedes recuerdan cuando pecaron y sintieron vergüenza y culpa delante de Dios. Incluso en ese momento ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon. La vergüenza afirma, cuando tú tienes ese sentimiento, que la persona misma es mala, que no tienes valor, que eres indigna de existir, que eres desesperadamente defectuosa, que no mereces ser amada, que no mereces una oportunidad de Dios, que eres inferior, que eres inútil. Y la vergüenza comienza desde el exterior con una denuncia verbal o a través de palabras de maltrato. Cuando estos mensajes se repiten con la suficiente frecuencia, estos maltratos, estas
denuncias verbales, eres una inútil, no sirves para nada, no vales nada, ya sea de palabra o de hecho, se van a interiorizar y se convierten en una creencia falsa. Tanto te dicen que eres una inútil, que no eres una mujer, que vale la pena, que hay mejores que tú, etcétera. Tanto que te están diciendo que esas palabras, si tú no tienes cuidado, se te van a interiorizar y te lo vas a creer. Vas a pensar, es que debo de ser mala para merecer este trato tan terrible. Y vamos a ver que un ejemplo de esto son las mujeres, por ejemplo, que fueron víctimas de trata de personas, donde las humillan constantemente para someterlas, para poder explotarlas para diferentes fines. Y eso para ellas se les convierte en una identidad central. Y en base de miles de elecciones futuras erróneas para quien sufra la vergüenza. Vamos a entender que la vergüenza viene de dos formas. Primeramente, por medio de una señal falsa, de una imputación falsa que te hacen, y tú te la crees. Por ejemplo, hay padres que le dicen a sus hijos, tú siempre vas a ser un inútil, tú nunca te vas a destacar. Le empiezan a robar a su hijo su confianza, a su hija, le empiezan a robar su identidad, lo empiezan a bajarle completamente la autoestima, y ese hijo va a vivir siempre avergonzado, porque sus padres que le dieron la vida le dicen eso, pues ¿qué puede esperarse del mundo? Esa es una forma por la cual te viene la vergüenza, con creencias falsas acerca de tu personalidad. Otra forma como te viene la vergüenza es por el pecado. Pecaste contra alguien, dijiste lo que no tenías que decir, viste lo que no debías de ver. Entonces te viene una vergüenza por dentro, conciencia te acusa, estás pecando, hiciste algo incorrecto. Y bueno, ¿qué es lo que nos manda Dios? Y lo dice su palabra: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando nosotros tenemos vergüenza, ¿cómo vamos a empezar nuestra curación? La curación de la vergüenza. Vamos a empezar a identificar primero y a confesar las mentiras que nos hemos creído sobre nosotras mismas. Entonces vamos a empezar a sustituir esos engaños por verdades bíblicas sobre quién es Dios, quién eres tú como hija de Dios, quién eres tú tan amada por el Padre que dio a su Hijo unigénito para que muera por ti. Si alguien te ha amado en esta vida, es Dios. Cuando tú entiendes esto, cuando tú te sientes amada por Dios, cuando tú sabes que para tú delante de Dios tienes un valor inconmensurable. ¿Qué significa la palabra inconmensurable? Infinito. Dios no se va a cansar de amarnos como hijos de Él. Dios va a ser justos y no nos va a condenar, aunque la sociedad nos ataque, aunque la sociedad nos revictimice, aunque la sociedad diga lo que quiera decir. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, las que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú realmente estás andando conforme al Espíritu, no contra el Espíritu, conforme al Espíritu, las palabras de Dios te van a venir. Cuando tú tengas ese tipo de ataques en tu mente y en tu corazón, y a través de la palabra, tú vas a repelerlo, te va a blindar la palabra de Dios para que eso no se te quede en tu corazón y no te amargues. No odies a la persona que te está atacando. Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, les quiero compartir algo que seguro le ha pasado a muchos de ustedes. Cuando Dios te convierte, cuando Dios te cambia tu corazón, cambia tu vida, hace que vuelvas tu corazón a Él, a tus hijos, empiezas a vivir de una forma justa.
Las personas que te conocieron en el pasado, las personas que te conocieron sin Dios, van a ser las primeras, debido a su incredulidad y a su pecado, que te van a señalar. Que no van a creer tu cambio, que fue por la gracia de Dios, que es por la gracia de Dios. Y son las primeras que te van a atacar. Incluso si te escuchan hablar de Dios, van a decir, oh no, mira, la bocota que tenía antes. Y ahora sí te está hablando de Dios, ¿no? Ahora sí hay que creerle porque te está hablando de Dios. Estas personas van a tratar de que tu vergüenza, usadas por el enemigo de tu alma, van a tratar de que tu vergüenza permanezca en ti, aunque haya sido redimida, aunque haya sido regenerada y restaurada a la posición de hija. Entonces te van a siempre a criticar, siempre te van a buscar. No, ella es hipócrita, yo no creo que haya cambiado, pero bueno, el que te cambia es Dios, no es el hombre, y el que te tienes que creer que ya te cambió, porque tus frutos son diferentes, es Dios. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a estar viendo por el mundo y el mundo me va a estar condenando, te va a estar sentenciando, te va a estar juzgando, ahí está la palabra de Dios. Sí, es cierto, yo era una pecadora, pero ahora soy una pecadora arrepentida, por la gracia de Dios perdonada, y mi justicia es la justicia de Cristo. Entonces te vas a acostumbrar, va a ser un estilo de vida tuyo, que cuando la gente quiere imputarte vergüenzas del pasado, recuerdes quien murió por esos pecados tuyos en la cruz fue Cristo, para justificarte, para que ahora puedas vivir una vida diferente. En ocasiones, estimadas mujeres, los actos victimizantes infligidos a una persona pueden producir tanta vergüenza que, aunque Dios los haya restaurado, siguen emocionalmente atados a ella, aunque en su mente entiendan su valor ante los ojos de Dios. Por ejemplo, las mujeres que sufren de violencia familiar, los adoptados, las víctimas del crimen, son algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque las mujeres que sufren violencia familiar y no han entendido que Dios ya las perdonó, que Dios les da una oportunidad para que sean felices de nuevo, que Dios les quiere dar sabiduría, les quiere dar gracia, pero que tienen que hacer lo que deben de hacer conforme a la ley del hombre, como en el caso de que si está en peligro tu vida, tienes que ir con las autoridades para que te protejan y para que te resguarden. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres que no toman esa decisión? Van a seguir siendo revictimizadas. Ahí van a estar con el agresor y el agresor les va a seguir recordando su vergüenza, su pasado. Y aún más, van a tratar de que si quiere levantarse en la gracia de Dios, con sus palabras la lastimen para que no se mueva de donde está. Los adoptados. Tristemente, los adoptados sin Dios o con Dios, muchas veces ellos no superan el triste episodio de su vida de que pues sus padres, por su pecado, porque murieron, por X o Y razón, pues no estuvieron con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los adoptados? Crecen resentidos o amargados. O aunque conozcan a Dios, en el fondo de su corazón, no agradecen de que Dios, a pesar de que tu padre no estuvo contigo, te suplió toda tu necesidad, te envió gentes, te envió madres sustitutas, padres sustitutos, una familia sustituta para poder llenar tu necesidad. Pero ¿qué pasa con los adoptados? Si son cristianos y no han arraigado la palabra de Dios en su corazón, esa vergüenza de su pasado, de dónde vienen, la siguen viviendo. Y no pueden tener matrimonios felices, pueden tener una plenitud y una libertad para amar a sus nuevas familias, porque ahí está la vergüenza, ahí está la culpa persiguiéndolos. Las víctimas del crimen son otros ejemplos. Personas que han sido violentadas en su intimidad,
aunque Jesús las salve, aunque Jesús haga una obra en ellas por dentro, ellas no se creen dignas de llevar una vida en plenitud, en libertad. Porque ahí está la vergüenza persiguiendo. Es que si se enteran de lo que me pasó, si se enteran de lo que yo viví, me van a despreciar, me van a hacer a un lado socialmente, me van a criticar. Entonces, ¿qué pasa con su vergüenza? Aunque sean restauradas, sigue siendo un lazo para ellas. Y eso les impide disfrutar de la gracia de Dios. Yo te pregunto, mujer que hoy me escuchas, ¿qué actos y pensamientos te producen vergüenza? Porque se trata de que tú puedas identificar qué es lo que te produce vergüenza para que hagas dos cosas. Si es un pecado que tú cometiste, arrepiéntete y apártate de él, como dice la palabra. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué te produce vergüenza? No es el pecado. Tienes una falsa condenación. Piensas que es Dios el que te está haciendo sentir culpable porque ahora que eres una nueva criatura, ahora que fuiste salva y ves la consecuencia de no haber educado bien a tus hijos, piensas que eso es una culpa que Dios te pone para que sientas vergüenza. No, mi estimada. Cuando Dios restaura nuestras vidas, restaura todo en su tiempo. Y conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente. Si de verdad has cometido acciones vergonzosas, es posible que quede en ti una profunda sensación de vergüenza, aún después de la confesión de arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? No te quedes en el arrepentimiento. Cree en el perdón de Dios para ellas. Recuerdo un caso que les comenté al principio, hace como 4 años, cuando empezaba a hacer las conferencias, de una muchachita aquí, en este país, creo que de 15, 16 años, que lamentablemente su novio le compartió en la escuela a sus compañeros unas fotos íntimas de ella. Esta niña no pudo lidiar con la vergüenza y la culpa. No tuvo la confianza de platicárselo a sus padres, a algún maestro de su escuela, y buscó un camino fácil, aparentemente, y se suicidó, desafortunadamente. No supo lidiar con la vergüenza ni con la culpa. Por eso es tan importante, mujeres que hoy me escuchan, que seamos sabias en este tiempo, que seamos sabias para conocer la palabra de Dios y podamos ayudar a nuestra familia, podamos ayudar a nuestra vecina, a nuestra compañera de trabajo, a los compañeros de los amigos de nuestros hijos, a quien sea. Necesitamos sabiduría para que tú puedas guiar a una persona que está llena de vergüenza y de culpa y no vaya a tomar una decisión como esta. ¿Cuántas personas se siguen suicidando porque no tienen esa sabiduría? No se encontraron con gente sabia, no se encontraron con gente temerosa de Dios para conocer con qué lidiar el corazón y poder ayudarlos. En estas situaciones de vergüenza y de culpa debemos llevar esos hechos ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús. En última instancia, solo puede producir una purificación emocional y libertades plenas. No sé si tú sabes si tu esposo está viviendo con alguna vergüenza o alguna culpa, si tus hijos están viviendo con alguna vergüenza o alguna culpa, y si lo sabes, ¿conoces la palabra para que lo puedas ayudar? ¿Conoces la gracia de Dios para que te respalde y te dé autoridad para que las personas a las que tú ayuden puedan seguirte? Salmo 31, versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Vean la palabra de Dios.
¿Cómo anima a alguien que está sintiendo vergüenza y culpa? Y le está confesando a Dios esas vergüenzas y esas culpas. El poder de la palabra. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás con alguna vergüenza que tenga yo oculta, con alguna culpa. Líbrame en tu justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo en una cruz y luego resucitado. Inclina a mí tu oído. Dios, escúchame, por favor. Líbrame pronto. La culpa me consume, la culpa me angustia, la culpa no me deja dormir, la culpa no me deja aceptar tu voluntad. Sé tú mi roca, en donde yo me sostengo, en donde yo me paro, y sé fortaleza para salvarme. El único que te puede librar de la vergüenza y de la culpa es Jesús. Marcos 5, versículo 2. Nos habla de varios casos. En este caso, perdón la redundancia, en este ejemplo nos habla de la curación de un hombre con un espíritu inmundo, un endemoniado. Y esta victoria sobrenatural de Jesús en la vida del hombre eliminó la vergüenza de esta persona, porque ésta andaba hasta sin ropa en los sepulcros. Vean, llega a tal grado nuestra vergüenza que la dejamos de ver. Llegan a tal grado las tinieblas en nuestra vida que dejamos de ver nuestra vergüenza. Este hombre ya ni siquiera tenía vergüenza de andar desnudo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos de casos de esos? A la gente no le importa desnudarse ante un público por ganar dinero. A la gente no le importa andar semidesnuda en la calle con tal de conseguir un esposo. A la gente no le importa cometer delitos contra los niños. No le importa mostrar su desnudez. Porque ha llegado a tal grado sus tinieblas que ya no tienen vergüenza, ya no sienten culpa. Se cauterizó su mente. ¿Qué hace Jesús con este hombre? Lo que yo les acabo de decir. El único que nos puede quitar nuestra vergüenza y nuestra culpa es Jesús. Este hombre acude a Jesús y Jesús lo sana, lo libera, le da esa libertad espiritual que no tenía. Otro ejemplo, una mujer, ¿se acuerdan? Que tenía hemorragias desde hacía 12 años y no podía curarse. Tenía una vergüenza pública porque la llamaban inmunda en la calle. No podía tener hijos, no podía tener un esposo, no podía tener una vida. La hemorragia y la culpa eran tanta en su vida que 12 años había estado viviendo así. Porque nadie le había hablado de Cristo. Nadie le había llevado al único que le podía quitar esa culpa y esa vergüenza. ¿Qué hace Jesús cuando tú vienes a Jesús? ¿Qué hace cuando tú te acercas a Dios? Jesús le secó la fuente de su hemorragia, que por muchos años ella había tenido. Ella siempre andaba. En ese tiempo no teníamos los artículos que hoy existen para esos problemas de hemorragia. Ella andaba en todas partes, lavando y limpiando la causa de su vergüenza, lo que usaba para salir adelante de su vergüenza. Cuando ella acude a Jesús, Jesús la sana, Jesús la salva, Jesús la restaura, le seca esa fuente de hemorragia. ¿Cuántas mujeres, estimadas hermanas, amigas, sienten vergüenza por no tener hijos? Pero a esta mujer que creyó en Jesús, la purificó, la sanó y la salvó. Lucas 7 nos habla de más milagros, donde Jesús quita la culpa y justificados por fe y por gracia, les da a las almas una oportunidad que es por la eternidad para vivir sin esas vergüenzas. Aún tú si conoces a Cristo y sientes vergüenza en un área de tu vida, háblalo con Jesús. Déjaselo a Jesús. Él vino para libertarte, para que vivas en plenitud. Las vergüenzas y las culpas no nos dejan vivir en plenitud. Hoy te animo a que te acerques al único que te puede curar esa vergüenza, haciendo que tú entiendas correctamente, primeramente a ti misma. Identifica por qué tienes esa vergüenza y de dónde vino esa culpa. Si sientes culpa, ven delante de Dios y cree
purifícate emocionalmente para que puedas tener esa libertad. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, que el que cree será salvo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. La vergüenza nos contamina el alma, nos baja la autoestima, nos aleja de Cristo, nos aleja de cualquier fuente de ayuda que pueda Cristo usar para bendecirnos. Y termina 2 de Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si hoy vienes a Dios, Él no te va a echar fuera, amiga mía, hermana mía. Confía, entrégale a Dios tu vergüenza por tu físico, porque no te has casado. Si eso te da vergüenza, que los años pasaron y no te casaste, porque estás sola. Sola, nunca sola. Así se vive con Dios. Sola, nunca sola. ¿Por qué no tuviste una carrera? ¿Por qué no tienes recursos? No sientas vergüenza ni culpa por lo que hacen tus hijos. Si tú ya te arrepentiste, Dios está restaurando y trabajando en tu hogar. Pero no sientas vergüenza y culpa porque eso te quita autoridad delante de tus hijos. Ellos ven que tú estás llevando un cristianismo pesado, triste, deprimente, porque eso hace la culpa y la vergüenza en nosotros. Dale la oportunidad a Dios. Que una vez restaurada tú a tu comunión con Dios, Él va a hacer lo mismo con tus hijos. En su tiempo. No te impacientes. ¿Sientes vergüenza por tu esposo? ¿Sientes vergüenza por tener un familiar en la cárcel? ¿Por tener una enfermedad terminal? ¿Sientes pena por un hijo discapacitado? ¿Sientes culpa por un hijo discapacitado? ¿Por un hijo rebelde, a lo mejor drogadicto? ¿Sientes pena por tu esposo alcohólico? ¿Sientes vergüenza por ese esposo que te dejó por un adulterio? ¿Por ese esposo que prefirió la pornografía a cuidar una relación contigo? Lo que sea, la falsa o verdadera vergüenza o culpa que tengas, arréglalo hoy con Jesús. Hoy lo puedes hacer. No vivas más tiempo con eso. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Este día, estimada hermana, arraiga tu corazón en la palabra, para que cuando venga la vergüenza y la culpa, con las promesas de Dios que ha dejado establecida, te blindes contra ella. Aférrate a la palabra de Dios. Y la culpa y la vergüenza van a desaparecer de tu vida. ¿Sabes por qué no te puedes sonreír todos los días? ¿Por qué no puedes estar contenta todos los días? Porque hay vergüenza y culpa en tu corazón. Hasta de tu físico te sientes mal. Muchas personas hasta de su edad se sienten mal. Y cada edad tiene su parte. En el reino de los cielos, todas las edades vamos a estar ocupadas para estar expandiéndolo. Solo Jesús puede producir una purificación emocional y una libertad plena. Comprender tu vergüenza te va a llevar a una apreciación más rica en la obra de Cristo. Hoy se pueden terminar todas tus vergüenzas y culpas si crees lo que las Escrituras declaran, que en la cruz Jesús se llevó tu pecado y tu vergüenza, como dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si tú crees esto, amiga, que hoy me escuchas, que Dios preparó tu corazón, porque no es una coincidencia que hoy me estés escuchando. Si tú crees lo que dice la palabra de Dios,
Por gracia vas a vivir una relación libre, sin obstáculos, con Él y con las demás personas. Deja de estarte mortificando por la culpa y la vergüenza. Ven a Cristo, amada hermana. Ven a la fuente de la felicidad. Dice la palabra de Dios que solo Él puede hacer al hombre feliz. Y nos consta. Este es todo el tema por hoy. Esta es toda la conferencia por hoy. Y esta mañana quiero darte las gracias por estar conmigo. Gracias por todas aquellas que se han suscrito a las páginas, a las redes sociales. Gracias por todas las personas que van a participar como voluntarias. Por todas aquellas que están preguntando acerca de lo que se necesita hacer. Y lo único que necesitas es tener un corazón para expandir el reino de Dios. Lo demás, Dios se encarga de capacitarte y sobre todo de enseñarte cómo podemos expandir su reino. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho y como lo manda la palabra de Dios, vivamos con libertad y en plenitud. Hasta luego. Buenas tardes.